Que las intenciones no cuentan, que de buenas intenciones está empedrado el camino hacia el infierno, se suele decir no sin cierta dosis de verdad. Sin embargo, en honor a esa verdad, hay que señalar que para que las intenciones no sirvan, se requiere de una abierta inacción que traiga como resultado que la promesa no prospere, y en el otro, en el ciudadano, evidentemente un desencanto. Ello es un asunto de tiempos también. Y aunque parezca mentira, los números se suelen encantar también con los discursos. Y de eso vamos a hablar hoy con José Hidalgo Pallares, director general de Cordes. Buenos días. Bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Lenin. Muchísimas gracias por la invitación. Cuando Guillermo Lasso ganó la presidencia, se dio a conocer que el riesgo país había caído de forma considerable. Y eso no es mucho más ni menos tampoco que un voto de confianza desde los mercados internacionales. Pero ¿cuánto tiempo dura esa moneda? ¿Hasta cuándo será rentable la expectativa? Bueno, en realidad, Lenin, fue una primera noticia favorable para el país porque eso mejora las condiciones de financiamiento, no solo del sector público, sino también del sector privado. Pero hemos visto cierto estancamiento en la tendencia decreciente del riesgo país. Es decir, usted recordará cuando el presidente Lasso finalmente ganó las elecciones, el riesgo país cayó en un 30%, si no me equivoco, de 1.100 a 800 puntos más o menos, redondeando, y en la actualidad está en torno a 760 puntos. Entonces creo que los mercados internacionales todavía están esperando algunas medidas concretas, sobre todo de carácter fiscal, para saber que la economía ecuatoriana, sobre todo su sector fiscal, va a ser sostenible en el largo plazo y por lo tanto va a ser un país al cual se puede apostar. Eso hacia afuera, pero casa adentro, ¿existe también esa confianza? Se habla un poco en broma y un poco en serio del efecto Lasso, aunque no esté muy claro qué mismo es lo que significa. Pero ¿cuáles son los indicadores económicos que más allá de cualquier narrativa nos permiten identificar que realmente existe esa tranquilidad o esa confianza en los agentes internos? A ver, yo mencionaría al menos tres. Por un lado, Lenin, cuando estuvimos próximos a la segunda vuelta electoral, los depósitos a plazo fijo de los bancos se concentraron principalmente en depósitos de corto plazo, es decir, de hasta 30 días o en el peor de los casos de hasta 90 días, lo que demostraba cierta incertidumbre de parte de los depositantes, es decir, ellos querían tener el dinero más o menos disponible para poder retirarlo en caso de que el resultado electoral no fuera de su agrado. Una vez conocidos los resultados electorales, los depósitos de plazo largo empezaron a ganar participación nuevamente, lo que refleja cierta confianza en el futuro económico del país. El segundo indicador que yo le mencionaría es la encuesta de opinión empresarial que lleva adelante el Banco Central. Hace pocos días acaba de publicar la información hasta mayo y lo que se ve es que en general los empresarios del sector industria, construcción, servicios y comercio esperan que los próximos meses, o al menos que el siguiente mes va a ser mejor que los meses anteriores. Y eso es generalizado en los cuatro sectores que acabo de mencionar, lo que podría también dar lugar a una mayor inversión de parte de estos empresarios. Y finalmente, el tercer indicador que yo mencionaría es el índice de confianza del consumidor, que lo que se basa es una encuesta que pregunta a los consumidores cómo ven ellos la situación económica de su hogar y del país. Por un lado respecto al mes pasado y por otro lado para los próximos 3 meses. Y lo que se está viendo en los resultados de esta encuesta del Banco Central es que los consumidores son en la actualidad bastante menos pesimistas de lo que eran hasta hace pocos meses. Entonces, no es que el consumidor ecuatoriano ya sea un consumidor optimista, pero sí se está reduciendo de manera sostenida el pesimismo y eso anticipa también una mayor disposición a gastar o a consumir internamente. Vamos revisando las gráficas en relación al índice de confianza del consumidor. Cuando se les pregunta a los ecuatorianos si creen que la situación en sus hogares es peor que el mes anterior, la cifra es prácticamente la misma en marzo que en abril. Solo se muestra un muy ligero cambio que no llega ni siquiera al 1 punto porcentual. Pero eso cambia cuando se pregunta por la situación económica del país, donde hay una percepción de que las cosas realmente pueden estar mejor en los próximos meses. Pero insisto, José, ¿en qué basan ese optimismo si no se ha tomado ninguna decisión que implique realmente un cambio en las relaciones económicas del país hasta ahora?
Bueno, yo diría que sí hay un aspecto, Lenin, que puede estar incidiendo de manera fundamental, más allá del resultado electoral, en el optimismo de los ciudadanos, y es el avance del plan de vacunación. Usted recordará que incluso con el gobierno anterior, en las últimas semanas del gobierno anterior, algo empezó a mejorar el programa de vacunación y obviamente se ha acelerado o se ha consolidado más en las últimas semanas, y esa sigue siendo en la actualidad y a nivel internacional la principal medida económica que se puede tomar, es decir, un plan de vacunación que avance efectivamente y que permita que las personas retomen paulatinamente sus actividades normales, permite a su vez entonces este optimismo porque voy a poder volver a mi trabajo, o voy a poder volver a abrir mi restaurante, o si tengo un hotel voy a esperar que los turistas vuelvan a visitarme. Entonces yo creo que ese factor económico sí está incidiendo, pero evidentemente el tema político incide muchísimo porque estábamos ante la posibilidad de tener un gobierno nuevamente derrochador que pusiera en riesgo incluso la propia dolarización, y en la actualidad tenemos un gobierno que se muestra comprometido con la estabilidad económica, y eso sí genera confianza en los agentes económicos, por más que no se hayan tomado hasta el momento medidas concretas de fondo. Y sí, la vacunación sin duda tiene un peso importante en las percepciones de la ciudadanía. Sí, Lenín Moreno incluso llegó a mejorar su porcentaje de aceptación una vez que empezó a tener algo de velocidad de su programa de vacunación. No se podría esperar hoy una situación distinta con un nuevo régimen. Sin embargo, ¿qué pasaría si esa vara tan alta del 9 millones de vacunados en 100 días no se llega a cumplir? El optimismo, que es algo intangible y tan voluble, podría desaparecer como por arte de magia. Bueno, si es que se llegara a producir un fracaso estrepitoso en el plan de vacunación, evidentemente el optimismo de los ciudadanos y la popularidad del gobierno se verían comprometidos. Yo creo que el arribo de millones de dosis este fin de semana al país, tanto de Sinovac como de Pfizer, anticipan que el programa de vacunación sí va a poder avanzar en los ritmos planeados por el gobierno. Yo no estoy seguro todavía de que lleguemos a los 9 millones de vacunados en los primeros 100 días de gestión, pero evidentemente el gobierno está pudiendo enviar señales a la ciudadanía en el sentido de que está avanzando en el camino correcto. Como le digo, haber recibido millones de dosis únicamente en este fin de semana anticipa que el proceso de vacunación va a poder llevarse adelante de manera adecuada y que por lo tanto el optimismo podría mantenerse al menos un par de meses más, creería yo. Y es una instancia en donde sin dudas todos quieren que se cumpla. Pueden ser opositores o simpatizantes del gobierno, pero todos hacen desde su trinchera fuerzas porque el gobierno consiga más dosis y porque el proceso se acelere. No hay duda de aquello, pero yo quería preguntarle, esa confianza que existe en el consumidor, ¿se refleja también en el sector empresarial? Al menos en la contratación de personal no se evidencia, menos aún en inversiones concretas. ¿Por qué no sucede? ¿Por qué la gente decide sobre lo que piensa que va a suceder y los empresarios sobre lo que realmente ha pasado? A ver, el optimismo es fundamental tanto para los consumidores como para los empresarios. Lo que pasa es que el consumo se puede reactivar de manera más rápida que la inversión. Le pongo un ejemplo, si yo me quería comprar un televisor, pero dije no, mejor voy a esperar a ver qué pasa con las elecciones. Bueno, ahora que ya pasaron las elecciones, entonces ya puedo comprarme televisor. Pero para llevar adelante una inversión de millones de dólares, no depende exclusivamente del resultado electoral o del plan de vacunación, sino que la economía ecuatoriana todavía está esperando o todavía demanda algunas reformas estructurales que garanticen el crecimiento económico sostenible en el largo plazo. Me refiero principalmente a una reforma tributaria y a una reforma laboral. Entonces yo creo que sería un poco difícil esperar de parte de los empresarios una respuesta inmediata en términos de inversión, porque ese tipo de decisiones, como le digo, no se toman de manera tan inmediata como una decisión de consumo. Lo mismo pasa con la contratación de personal. Si es que seguimos teniendo, aunque el ambiente económico en general sea mejor, pero seguimos teniendo la misma normativa laboral tan rígida, entonces los empresarios siguen teniendo algunos algunos factores, que desalientan la contratación de personal. Y así, a ese ritmo, a la espera de las certezas, se nos fue el 2021. Evidentemente era un año que estaba prácticamente jugado, ¿no? Es decir, vamos a tener un rebote en la economía porque
el año 2020 fue tan malo que necesariamente la economía va a crecer en el año 2021, pese al mal resultado del primer trimestre de este año. Pero las medidas estructurales a las que me refería hace poco, Lenin, van a depender no solo del Ejecutivo, sino también y principalmente de la Asamblea, porque el Ejecutivo puede tener las mejores intenciones para enviar una buena reforma tributaria y una buena reforma laboral, pero la pelea va a ser principalmente política, y en ese sentido creo yo que los ecuatorianos esperamos que la Asamblea se comprometa con el futuro económico del país, con la capacidad de los empresarios para generar más empleo, y esto exige, yo diría, una generosidad, una actitud generosa de parte de los grupos políticos para aprobar no necesariamente exactamente el texto que envíe el Ejecutivo, pero sí un texto que permita mejorar las condiciones tributarias y laborales en el país. Y sí, que es importante la Asamblea, pero no fue la Asamblea, sino el Ejecutivo el que prometió generar 2 millones de puestos de trabajo en 4 años de gobierno, y continúa avanzando el 2021 y no observamos esa reactivación. Usted ya explica las razones, los motivos, pero lo cierto es que se empieza a configurar por ese lado, al menos por ahora, un incumplimiento. ¿En qué momento se prevé que realmente podamos asistir a una reactivación tangible de la economía ecuatoriana? Ya vimos que el primer trimestre nos sigue dando cifras en rojo de acuerdo a lo que señala el Banco Central. Sí, a ver, yo creo que el resultado del primer trimestre, como nosotros hemos puesto en nuestro análisis, era previsible, porque usted recordará, Lenin, siempre estamos haciendo una comparación interanual. Entonces, el primer trimestre del año 2020 fue prácticamente normal durante 2 meses y medio, y únicamente la última quincena ya entramos en confinamiento. El primer trimestre de 2021 ya sufrió primero los impactos de la pandemia en términos de desempleo, caída del ingreso de los hogares, y seguíamos teniendo vigentes algunas medidas de restricción, por ejemplo, en aforo, en movilidad vehicular y demás. Entonces, esa caída era esperable. Igualmente esperable es un repunte importante, diría yo, en el segundo trimestre de este año, porque también usted recordará, el segundo trimestre del anterior fue catastrófico. Tuvimos el confinamiento estricto y, por lo tanto, ya se van a ver resultados positivos en términos de crecimiento económico. Ahora, en términos de empleo, el INEC, la última cifra que publicó corresponde a mayo, cuando también usted recordará estaban vigentes los toques de queda en las noches y los confinamientos los fines de semana. Yo creería que a partir de junio es posible esperar ya cierto repunte, todavía bastante modesto, en los indicadores laborales. José Hidalgo, director general de Cordes, gracias por acompañarnos esta mañana aquí en Contacto Directo. Muchísimas gracias a usted.